mucho el mi honor presentar a nuestro amigo, vecino, tocayo y compatriota, Daniel Albaladejo, representante regional de ONUI para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es economista industrial con más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo del sector privado con mirada ambiental. Desde la oficina de ONUI en el Cono Sur promueve la economía circular, la transición energética y la industria 4.0 a través de proyectos de cooperación técnica como Biovalor y RIGHT, Fondo de Innovación en Energías Renovables. El diseño de estrategias, hojas de ruta y la difusión de buenas prácticas políticas a través de foros y publicaciones. Anteriormente a ONUI, Manuel fue académico de la Universidad de Oxford y asesor de países en Asia, África y América Latina. También tiene una maestría en Sussex y cerca de 50 publicaciones sobre política industrial, competitividad, comercio y economía circular. Desde ya agradecemos tu presencia hoy aquí con Nota Chaguada y sabemos que tenés una apretada agenda. Muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias. A ver si funciona todo. Antes que nada, agradecer Bueno, antes que nada agradecer a los Rotarios de Aguada por esta invitación. Tuve la oportunidad de... Agradecer a los Rotarios de Aguada por esta invitación, a mi tocayo Manuel, que es amigo y vecino. Además, hay otro vecino también en la sala. Así que bueno, encantado de estar aquí. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de ustedes durante un evento que se hizo hace unas semanas para ayudar en la reconstrucción de este gimnasio, liderado por Daniel, si no recuerdo mal, el boxeador, ¿no? Sí, ¿verdad? Así que fue un momento muy emotivo y bueno, le queda claro el tipo de trabajo que hacen los Rotarios en Montevideo. Muy agradecidos por este espacio. No iba a comer porque como buen español, si me como ese pedazo de carne que hay ahí, me echaría a dormir y no podría ni articular palabras. Así que bueno, llevo 7 años en Uruguay, soy español de Alicante y he trabajado principalmente en los temas que ha expuesto Manuel, temas de transición energética, economía circular. Y nuestra oficina es una agencia de Naciones Unidas que se especializa en área industrial. Y aquí particularmente en Uruguay, en Chile y en Argentina estamos trabajando mucho en el sector energético principalmente, ¿no? Entonces es un gusto compartir con ustedes algunas ideas. Podría haber sido una presentación mucho más larga, pero como le comentaba Alfredo, yo creo que si tienen algún tipo de preguntas, dudas y demás, lo hacemos interactivo para que no sea todo muy aburrido y me pegue yo 30 minutos hablando sin ningún tipo de interacción por parte de la audiencia, ¿no? Así que en cualquier momento me detienen y me preguntan lo que quieran. Bueno, ¿por qué este tema de transiciones verdes y por qué es tan importante para el sector empresarial? Muchas veces desde el sector empresarial todo lo que suena ambiental suena a una amenaza, ¿verdad? Como un empresario siempre piensa que es una imposición que se pone por parte del gobierno para limitar el tipo de actividad que se puede hacer. Siempre se ve como un obstáculo a la actividad productiva. Sin embargo, nosotros visualizamos que estas grandes transiciones que están ocurriendo en el mundo, grandes transiciones que van de la mano de, por ejemplo, el Pacto Verde de la Unión Europea o toda la agenda de descarbonización que se está proponiendo por Europa, ofrece muchísimas oportunidades para un país como Uruguay, ¿no? Ni que decir tiene que ustedes son conscientes de la gran movida que hay en este país con respecto al tema de hidrógeno verde y lo que va a suponer en los siguientes años como un instrumento de descarbonización de muchísimas de las industrias que son difíciles de abatir en países europeos, por ejemplo, y eso abre una oportunidad de negocio muy significativa. Lo mismo ocurre con todo el tema del Pacto Verde. Muchos empresarios quizás no conozcan todavía el hecho de que estos pactos verdes
van a tener restricciones con respecto a cómo los productos van a entrar al mercado europeo, ¿verdad? Cada vez se va a exigir más en el etiquetado, no solamente las características tradicionales en los productos, sino también una serie de indicadores más vinculados con sostenibilidad que tenga que ver con el uso de recursos, el uso del agua, si hay energías renovables incorporadas. Entonces van a ser elementos distintivos que van a permitir al producto latinoamericano poder entrar al mercado europeo. Por lo tanto, ya no es un tema puramente ambiental, ¿no? Cuando hablamos de temas ambientales, mucho lo asocia con un movimiento hippie, ¿verdad? Y no, y esto es una oportunidad grandísima para el sector empresarial para abrazar la agenda ambiental y además hacer negocios muy productivos. En el mundo se está hablando que hay dos grandes transiciones. Hay una transición que tiene que ver con la descarbonización del sector energético, principalmente, ustedes saben, toda la gran movida que hay con respecto a los combustibles fósiles y cómo tenemos que cambiar ese discurso. Esos combustibles fósiles, como pueden ver, representan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, pero sorprendentemente hay poco discurso sobre la otra parte, que es el 45%, tiene que ver con cómo producimos y cómo consumimos, tiene que ver con la industria, tiene que ver con el sector siderúrgico, con el sector metalmecánico, tiene que ver con el sector de alimentos, de plástico, de aluminio. Esto emplaza al sector industrial justo en medio de la agenda ambiental. Ya no es un tema de las grandes multinacionales de petróleo, es una agenda que nos toca a todos nosotros como industriales, ¿no? Como agentes productivos. Y es un cambio significativo en la manera de entender cómo el sector empresarial puede tener un rol, no solamente ha tenido un rol en la generación de emisiones, sino también en la posibilidad de reducir esas emisiones y descarbonizar. Y lo van a ver muy claramente en el caso de Uruguay. Bueno, dos grandes temas que quiero hablar, cada uno de ellos tomaría 2 horas, así que lo he intentado hacer un poquito más ligero, pero espero que atractivo para ustedes. Dos temas. Uno, por la parte productiva, vamos a hablar del tema de economía circular, porque es un tema tan relevante y cuáles han sido los avances que se han hecho en un país como Uruguay. Y el segundo tema que voy a tratar es transición energética, segunda transición energética en este caso, porque Uruguay ya tiene una matriz energética prácticamente renovable, y qué oportunidades ofrece eso para esta segunda transición que se viene. Con respecto al tema de economía circular, siempre me gusta empezar con esta lámina. Esta es una lámina de 1955. La revista Life Magazine celebraba la vida del usar, o sea, del consumo y del uso de los productos. Como pueden ver, unos niños ahí tirando, ¿verdad? Alegrándose porque tenían algo que era súper útil, que era platos, vasos de plástico que podían consumir y podían desechar rápidamente. Estamos hablando de 1955, era una gran celebración a la cultura del desecho. Y esa cultura del desecho la tenemos a día de hoy. Estamos todavía viviendo y sufriendo las consecuencias de esa cultura del desecho. Ahora ya estamos empezando a entender por qué tenemos que eliminar los plásticos de un solo uso. Tenemos que empezar todo eso, como pueden ver, viene de hace muchos años. Es una etapa post-Segunda Guerra Mundial, donde se celebra el desecho, pero no por el desecho como tal, sino por la utilidad que supone todo lo que sea de usar y tirar. ¿Sí? Además, han surgido varias tendencias que han hecho que se complique esta problemática ambiental. El primero es que la manufactura, los productos manufactureros, la producción, ha caído dramáticamente en precio. ¿Por qué? Porque anteriormente la producción estaba mucho más distribuida a nivel global, había muchos focos de producción y sin embargo ahora prácticamente tenemos un 45% del valor agregado manufacturero hecho en China. ¿Con qué? Principalmente muy bajos costos, y esos costos no contemplan los costos ambientales y los costos sociales vinculados a la producción. Pero eso ha hecho que a día de hoy la manufactura sea como un commodity, sea casi más que un commodity. Hoy día comprar una camiseta en Zara, en España, que te cuesta $3, era impensable teniendo en cuenta la paridad de poder de compra de la gente hace 20 años. Entonces, hay
una caída dramática de los precios de manufactura, porque se concentra más la industria en unos lugares y porque lo que impera es el precio con respecto a temas ambientales y temas sociales, ¿sí? Y eso es una realidad que todavía sufrimos a día de hoy. Y que les voy a contar a ustedes, industriales, ¿no? Los que son aquí, trabajan en el sector manufacturero e industria, han visto como incluso muchos sectores, como el sector de confección y textil, lo han pasado mal, incluso han cerrado muchas, porque no han podido competir contra esta cantidad de productos en masa y de bajo costo que vienen de China. Además, hay un tercer elemento, que es que los productos, muchos de ellos están diseñados para fallar. Hay toda una política de la obsolescencia programada donde, como pueden ver, hay un 20% de productos que no son reparables, ¿sí? Ustedes han visto ahora incluso los móviles que tienen, qué difícil es pensar en reparar, incluso ya no tienes ni la herramienta, ni el instrumental para poder abrir y ver qué está pasando dentro, ¿no? Esto ha fomentado todo un movimiento en Europa y en Estados Unidos, que es el derecho a reparar. Y ahora cada vez se está exigiendo más, por ley en Europa, de que las empresas puedan poner sus manuales de reparación en sus páginas web y que digan abiertamente a los consumidores si su producto es reparable o no es reparable. Entonces, hay un gran movimiento también en el mundo que habla de este gran derecho a reparar. Pero la realidad, de nuevo, es que hay muchos de nuestros productos que tienen una funcionalidad limitada, que tienen una obsolescencia programada y que van a durar una cantidad de años. Otro elemento adicional, para que vean un poco el contexto de la problemática. El desecho industrial se comercializa más que nunca. Si vemos una tendencia del año 2000 al 2020, la media del crecimiento del residuo industrial comercializado supera la media del comercio mundial. Esto es increíble. Es decir, estamos hablando de montos todavía chicos, pero está creciendo mucho el comercio de residuos industriales. O sea, alguien en el mundo está utilizando, ¿verdad?, residuos, por el mundo está recopilando esos residuos porque los está utilizando como insumos para hacer algo, ¿verdad? Principalmente, como pueden ver, son residuos eléctricos y electrónicos, porque agregan mucho valor. Todo lo que tiene que ver con minerales, minería, el e-waste, todo eso tiene muchísimo valor, ¿verdad? Entonces, es también muy curioso el entender que tiene que haber mercados en el mundo que están absorbiendo lo que un país no quiere. Están concentrando esa cantidad de residuos en el mundo, lo están centralizando en algunos países porque le están dando algún tipo de salida o simplemente lo están utilizando como un vertedero, pero están cobrando por ello, ¿no? Y ese fue el caso de China hasta hace muy poco. China, como pueden ver, esto es una tendencia de los residuos de plástico a nivel global y lo que representaba China. China ha sido la gran aspiradora de residuos de plástico en el mundo, ¿sí? Y por supuesto eso conlleva pues, todo lo que sabemos con respecto a la polución marina de plástico, sobre todo en el este asiático. Mucho tiene que ver con eso. ¿Qué pasó en el año 2018? En el año 2018 China prohíbe la importación de 32 residuos sólidos y se crea un caos mundial, una guerra de basuras, porque se dan cuenta de que China ya no se considera como un vertedero de residuos. Ellos dicen, paramos eso. Y empiezan a salir países que apuntan en la misma dirección y dicen, bueno, si China no lo hace, nosotros tampoco lo hacemos. El caso de Vietnam y Malasia. Esto genera una guerra de basura, donde todos los países en Europa, Estados Unidos, empiezan a pensar, bueno, ¿y qué hacemos a esto con las toneladas y toneladas y toneladas de residuo que anteriormente salía, ¿no?, como el que deja la bolsa de basura en su casa y al día siguiente desaparece, ¿no?, alegremente? Ahora esa basura no se va y tienes que empezar a ver qué haces con ella, ¿no? Entonces se genera todo este tipo de movimiento, de repensar toda la parte productiva, porque ya no es viable, ¿verdad?, el poder deshacerse de esos residuos tan alegremente. Y tampoco hay países que estén felices de recibir los residuos que otros generan. Y de ahí viene el concepto de economía circular, ¿no? Es un concepto que ahora voy a explicar que tiene que ver con la no generación de residuos, donde ya el sector empresarial empieza a rediseñar procesos para no generar residuo. Y si el residuo se genera, hay que ver qué tipo de salida se le puede dar, cómo se valoriza. Y les voy a dar algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo aquí en Uruguay. Decime, tanto que se hablan de reciclar, yo veo que en todos los edificios, en los lugares, mismo en los lugares públicos,
Sí, tema. ahí vamos a hablar de eso, porque hay un tema que es, obviamente, cuando uno genera residuo, lo mejor es poderlo clasificar y poderle dar salida. Obviamente lo mejor es pensar un modelo que no genere ese tipo de residuos, es donde más valor se puede agregar, ¿no? Pero obviamente la idea de poder darle una segunda vida útil al residuo que uno genera es muy importante. Entonces uno incluso puede darle salida a los residuos orgánicos que uno tiene en casa a través de una compostera, como la que yo tengo en casa, ¿no? Me voy a proponer a los vecinos si la compostera la puedo poner abajo para alimentar a todos, ¿no? A todo el edificio. O sea, hay cosas que uno ya puede empezar a hacer y luego obviamente tienes la forma de clasificar en origen todo ese tipo de residuos para ver qué tipo de salidas se pueden dar, ¿no? Entonces hay empresas... Ahí, cuanto más se recicla, menos se produce. Cuando más se recicla, más se alarga la vida útil del producto porque el producto entra otra vez en una fase de transformación que se puede reutilizar de otra manera. A lo mejor no de la misma manera, pero tiene otro tipo de salida, ¿no? Pero el tema del reciclaje además es un gran tema porque la economía circular no es la economía del reciclaje, lo voy a contar aquí, ¿no? La economía del reciclaje necesita del residuo constantemente. La economía del circular fomenta la no generación de residuo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las proyecciones que demuestra el Banco Mundial con respecto a toda esta gran tendencia de generación de residuo industrial y, como ven, el incremento significativo en millones de toneladas por año que se van a experimentar en todo el mundo. Ahí tienen América Latina, que en términos per cápita va a ser de los más altos. Y bueno, tenemos el este asiático, pero América Latina en términos por cápita tiene una concentración de residuos muy importante y todavía muy poca capacidad a nivel general de valorización de esos residuos, ¿verdad? Principalmente acaban los residuos en vertederos. ¿Sí? Disculpa, ¿cuáles son los más dañinos? ¿Los residuos electrónicos o el plástico? Bueno, ahí la verdad es que para empezar plástico hay de muchos modelos, ¿no? muchos tipos de residuo de plástico. Pero claro, residuos eléctricos y electrónicos, pues su componente químico te genera una serie de problemáticas. El residuo plástico también, porque el residuo plástico se convierte en microplástico y entra en los sistemas de alimentos también. Entonces, todos son residuos que hay que tratar. Hay algunos que por algún tipo de las convenciones internacionales están cubriendo principalmente, porque tiene una problemática ambiental muy concreta. Hace muchos años que se recicla. ¿Perdón? El plástico hace muchos años que se recicla. No todo el plástico es reciclable, ese es el problema. Yo creo que hay un mito con respecto al plástico de que todo se puede reciclar, pero está, por ejemplo, el plástico que se incorpora en los Tetrabric, por ejemplo, son plásticos muy difíciles de recuperar, o sea, de reintroducir, y que por lo tanto hay que ver qué tipo de salida se le puede dar, ¿no? Entonces, con el tema de economía circular hay unas gráficas que son mucho más complejas, con una cantidad de rayitas y de flechas para arriba y para abajo, pero me pareció que para el contexto de ustedes esto es algo que resume muy claramente lo que es la economía circular y lo mejor será ilustrarlo con algunos ejemplos que creo que es lo mejor, ¿no? La economía lineal de tomar, ¿verdad? Hacer, usar y gastar, creo que lo conocen bien. El típico móvil que uno tiene, compra, sus hijos se compran el móvil, llega a cierto tiempo, el móvil se caducó, y bueno, y no tiene salida, no lo puede vender porque la tecnología tal y no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Al final se convierte en un residuo porque no tiene prácticamente valor y tiene que ver qué tipo de lugar lo tiene que disponer, pero la idea siempre es no tener ese móvil más de 4 o 5 años porque la tecnología progresa, porque hay modelos nuevos y bueno, esa es un poco la realidad. El tema de la economía del reciclado, que es una economía donde el reciclado, el producto útil, ¿verdad? O perdón, ya no útil, se vuelve a reciclar, se le da otra segunda vida, se puede utilizar, pero para eso siempre se necesita que exista ese residuo. Por eso se llama la economía del reciclaje, ¿no? Y luego llega la economía circular, que creo que esto es demasiado optimista, pensar que la economía general no genera residuo. Claro que genera residuo, pero el objetivo es la no generación de residuos. Entonces, eso está haciendo que se cambien los modelos de negocio
pueden pensar, por ejemplo, en, no sé, gente que anteriormente, para que vean cómo la industria ha ido adaptándose, como, por ejemplo, ahora somos suscriptores de Spotify, en vez de comprar CDs, ¿no? Anteriormente teníamos ¿verdad? Una biblioteca fantástica de CDs y demás, y ahora tenemos un modelo de suscripción, estamos pagando por un servicio en vez de pagar por un producto, ¿sí? En Europa ya prácticamente funciona el alquilado de tecnología, ¿eh? Por ejemplo, nosotros en Viena, antes de venir aquí, en nuestro edificio había máquinas de lavar industriales, que no eran de nadie, eran de una empresa que venía y las ponía, y nosotros íbamos con una fichita y le poníamos, cada vez que quieres lavar. Eso te hace ser mucho más eficiente a la hora de utilizarlo. La tecnología no es tuya, por lo tanto el proveedor de tecnología no quiere que la máquina se rompa. O sea, son conceptos que cambian mucho y hay empresas que están cambiando su modelo de negocio simplemente por todo lo que se viene, ¿no? Para darle algún ejemplo de las grandes ineficiencias que existen, para mí uno de los sectores que tiene un montón de ineficiencias y donde la economía circular puede jugar un rol significativo es el sector de construcción, pero cualquier otro tiene 500 deficiencias o ineficiencias estructurales. Esto es un estudio hecho con el sector de construcción en Europa. Ya pueden entender que lo retrasado que va el sector de construcción. Nosotros ya estamos subidos en autos eléctricos, pero parece que construimos de la misma manera y queremos todos una casa de ladrillo, ¿verdad? Para que no la sople el lobo y nos la tumbe, ¿verdad? O sea, el sector de construcción va, por ejemplo, muy rezagado con respecto a la disrupción tecnológica que vemos en otros sectores, como puede ser la electromovilidad. Construimos de la misma manera. Además, seguimos construyendo en el lugar donde se va a edificar, ¿verdad? Ya se está pensando mucho en la construcción modular. En Europa hay un movimiento grandísimo de construir ya, preconstruir en fábrica y ensamblar en lugar, en vez de construir ladrillo tras ladrillo, que bueno, te supone unos gastos de construcción, de material de construcción de hasta un 15%, ineficiencias energéticas del 20 al 40%, se demuele en vez de se construye. Cuando uno construye y lo hace de una manera tradicional, al final tiene que demolerse la casa en vez de construir. Y la demolición supone que un montón, cantidad de toneladas de residuos que acaban en nuestros vertederos. En América Latina, el 35% de los residuos que se llevan a vertedero son residuos de construcción, ¿sí? Y luego hay otro tema súper interesante, que es el hecho de los espacios multiuso. ¿Sí? En Europa ya se está concibiendo, es decir, bueno, si tú aplicas la economía circular y quieres ser eficiente con los espacios arquitectónicos, tú no puedes tener una oficina abierta de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y luego cerrarla y tener el resto del día algo que está totalmente parado. Por eso ahora se está promoviendo muchísimo los workspace, los coworks y demás, porque es una forma colaborativa de ahorrar muchos recursos con respecto a estos temas. Entonces, para que vean la cantidad de oportunidades que hay en un sector tan básico como la construcción. Este es un estudio que se hizo en Dinamarca, que supuestamente está en la vanguardia de la nueva construcción sostenible y demás. Son tipos que ya están incluso construyendo dentro de plataformas dentro del mar, ¿sí? Y para que vean las oportunidades de negocio en 3 grandes fases. En la fase de industrialización de la construcción, 600 millones de euros solamente con repensar la forma que tenemos de construir. Ellos proponen una producción industrial en fábrica, la utilización de impresión 3D y el ensamblaje al final de ese tipo de casas, ¿verdad? En el lugar donde se tiene que establecer, y aquí tienen los ahorros a nivel de materiales y de mano de obra vinculado a ese tipo de producción. Aquí yo he hablado con la Cámara de Comercio de Construcción. ¿Hay alguien aquí de la Cámara de Construcción? ¿No? De un software muy famoso de gente que quiere meterse ahí que se llama el BIM, que es el Building Information Modeling, que es una manera de entender la construcción donde el diseño anterior es absolutamente clave para reducir el uso de materiales, hacer los espacios mucho más
multiusos. Seguramente habrán visto en Netflix un montón del tiny house, ¿no? De ese tipo de casitas donde se baja esto y se pone lo otro y tal. Ese tipo de cosas está cada vez surgiendo con más fuerza. Y el concepto de la modularidad, es decir, empresas que apuntan a la construcción modular y que lo que hacen es prefabrican en fábrica gran parte de la construcción y ensamblan en el momento. Entonces, la casa la tienes construida en 4 o 5 meses, ¿sí? Eso va de la mano del el compartir espacios, una gran cantidad también de beneficios en el pensar en espacios multiusos de cualquier tipo de construcción que hacemos. Si lo hacemos en casa, el poder, no sé, tener un living que se convierte en algo y demás y ahorras espacio, pero lo mismo pasa a nivel de oficinas e incluso a nivel de fábricas. En la construcción tenés hoy por hoy las cocinas integradas. Por eso, exacto. Sí, y muchas maneras de hacer esos espacios multifuncionales que tengan diferente tipo de salida, ¿no? Y por último, cuando uno rediseña la construcción de otra manera, acaba deconstruyendo en vez de demoliendo. ¿Por qué? Porque gran parte de ese material de construcción se puede utilizar para valorizarse luego. Entonces ya no es una mezcla tan dramática de, bueno, tienes una amalgama de yeso, de madera, que luego no sabes qué hacer con ello. Tienes una manera mucho más neta, ¿no?, de poder sacar y poder reconstruir, deconstruir el lugar y poder valorizar mucho más este tipo de materiales, ¿no? Este es un ejemplo del sector de construcción. Hay tantos otros, ¿no?, pero quería dar este ejemplo. El sector de transporte es otro que es una locura. Por el sector de transporte hay un estudio que muestra que el 95% del tiempo de un auto en Europa está o aparcado o moviéndose no de A a B, sino alrededor de B, que es buscando aparcamiento. ¿Se imaginan? O sea, estamos hablando que el 95% del uso real del auto prácticamente no tiene una utilidad lógica, ¿no? Además, se está hablando de que normalmente uno va sentado en un auto de 5 plazas, ¿no?, pero normalmente va solo y va ocupando su auto 5 plazas, el de detrás va haciendo exactamente lo mismo y tiene un gran problema. Por eso, en Europa todo el tema de economía circular en el sector de automotor no es la transformación, el cambio del auto de combustible fósil a la electromovilidad, es la inversión en transporte público. ¿Sí? Porque lo que la economía circular busca es, en este caso, la eficiencia, que es mover gente y no mover autos, porque al fondo lo que queremos es mover gente, no queremos mover autos, ¿sí? Me explico un poco, y todo eso que está fomentando muchísimo, pues las empresas estas que hacen el alquiler de autos, ¿no?, de temporadas, es decir, uno va con su aplicación, pone aquí, sube en el auto, va a tal sitio, lo deja en el tal, está todo sistematizado a través de software, de software vinculado con GPS, tecnología GPS y demás. Entonces cambia mucho el modelo de negocio que tenemos para aplicar este tipo de principios, ¿no? Algunas cositas concretas que hemos hecho aquí, simplemente para que vean el tipo de proyectos en los cuales hemos estado involucrados. RCD, Reciclaje, es una empresa uruguaya que valoriza residuos de construcción. Son 2 muchachas fantásticas, con una cabeza metida en temas de economía circular, que quieren darle un vuelco al sector de construcción, y lo que está haciendo es intentando recuperar en la medida posible residuos de construcción de los vertederos y generando productos vinculados a ese residuo, como estos que ven aquí. Este es un producto acabado. Están por ahí, por la zona de San Nicolás. Recibieron apoyo de ANDE con un proyecto que se llama Oportunidades Circulares, que ahora les puedo comentar. Recibieron también un premio que se llama Uruguay Circular. Entonces son modelos que, para que vean cómo hay gente ya, empresarios, jóvenes empresarios, que están empezando a repensar estos modelos de negocio. Este es el Rincón de Albano, es un tambo en San José, como los miles de tambos que hay en el país, con la problemática que tienen de efluentes que se pueden llegar a donde